Pues bien, igual, muchísimas gracias a todos por la invitación, gracias al doctor Aragón y muchas gracias a todos por estar acá. De nueva cuenta, muy orgulloso de estar en un congreso de cirujanos sin ser cirujano. Eh, Quiero que hoy tengamos esa oportunidad de igual tener este diálogo abierto y poder conversar sobre esos retos futuros que nos propone toda esta realidad que hemos estado platicando en Guatemala, ¿no? Porque al final sí tenemos que hablar de ciertas perspectivas que probablemente no sean las mejores y que probablemente nos van a generar algunos retos. Uy, perdón, se está yendo esto. Ahí está. Y que actualmente nosotros tenemos que pensar que este tema envuelve muchas cosas, envuelve tanto una parte política, como una parte social, como una parte epidemiológica, como una parte de población y ahora una parte de tecnología y de innovación, que es lo que nos va a permitir avanzar en todos estos retos o que nos debe hacer pensar que vamos a poder avanzar en dar un poquito más de cobertura. Entonces creo que es importante hablar sobre este futuro precisamente porque adicional a esto, si ustedes se dan cuenta, tenemos unos cambios demográficos muy acelerados. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes ven la pirámide poblacional, nuestra población ha cambiado. Cada vez la esperanza de vida aumenta, cada vez nuestras poblaciones son más adultas, cada vez nuestras poblaciones tienen mayor capacidad adquisitiva, y aquí hay un punto relevante en tema de capacidad adquisitiva, y es muchas de las personas que actualmente tienen capital en Guatemala para poder hacer inversiones importantes o para poder pagarse tratamientos o para poder pagar cualquier gasto catastrófico o grande, son personas arriba de los 55 años. Y díganme qué publicidad, qué mercado, qué hospital o qué productos está haciendo específicamente para ese mercado. Ninguno. Aparte de eso, tenemos que ver el aumento que tenemos sobre las enfermedades crónicas y ahí al revés, porque cada vez estamos viendo pacientes que debutan siendo más jóvenes con enfermedades crónicas que se van a prolongar muchísimo y van a tener una dificultad para poder tratarlas. Las cargas están siendo muy altas. Desde la parte privada, desde el lado de la salud privada, nosotros nos estamos dando cuenta que las primeras 3 causas de gasto ambulatorio son enfermedades crónicas. Y las tenemos que sostener porque al final sostenerlas es lo que nos está dando la longevidad de las poblaciones, ¿sí? Adicional a esto, ¿qué genera? Presión financiera. ¿De dónde sacamos el dinero? Porque no alcanza. Como decía el doctor Lau, un principio de economía de salud es todo recurso es limitado y no alcanza la plata para todas las cosas. Entonces necesitamos precisamente generar esta parte porque si tenemos tanta presión financiera no podemos invertir, no podemos tampoco pagar para tener temas de desarrollo y el problema es precisamente como lo comentaba el doctor, cada vez la expectativa social se hace más grande. ¿Y qué se espera? Ahora se espera que todo se arregle con inteligencia artificial, ahora se espera que todo se tenga que arreglar con diferentes tecnologías, que todas las respuestas van a tener en la mano. Ustedes, los que tienen clínica, no me dejarán mentir, pero los pacientes ya llegan de por sí con su diagnóstico, con el tratamiento y con lo que le quieren o le tienen que recetar. Ya tenemos pacientes más informados. Y ya esa diferenciación de la información o ese gap que existía antes cada vez se está reduciendo un poquito más, gracias a la doctora Chatía o ChatGPT, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que nuestro sistema de salud es como un paciente, que al final es una parte compleja, pero no está desahuciado, sino simple y sencillamente tenemos que saber cómo abordarlo poco a poco para poder entender qué son estas partes específicas y cómo nosotros tenemos que diagnosticarlo, tratarlo y darle el seguimiento correcto. Pero vamos por partes porque no quiero confundir muchos temas. Primero, quiero hacerles una radiografía de lo que es este sistema. Este es un cuadro que nace de un estudio que se realizó más o menos como en los 2000 por parte del Instituto Nacional de Salud Pública de México, se lo recomiendo, y es cómo están constituidos los sistemas de salud. Están casi todos los países de Centroamérica y este es el cuadro que representa a Guatemala. No me pongo a poner en detalle, pero ¿qué vemos? Fraccionamiento. Primer problema. Aquí nadie trabaja para nadie, nadie trabaja
en colaboración con nadie, y me encanta mucho. Hoy quiero ver si puedo tener aquí el láser. Ahí está. Si ustedes ven la segunda y la tercera línea, uno siempre tiene que ver de dónde viene la plata y de dónde viene el dinero, quiénes son los contribuyentes y quiénes dan el dinero. Y en esta parte, en este cuadro, es muy interesante cuando ustedes ven de dónde viene el dinero para mantener dos sistemas que son los más grandes: el sistema de salud pública y asistencia social, que viene de los impuestos, que nuestra carga tributaria no solo es de las menores de Latinoamérica, sino que adicional a esto tenemos uno de los mayores índices de economía informal, casi el 80%. Entonces quiere decir que solo el 20% de la población está trabajando para poder pagar la salud de todo el 80% que no trabaja. Número uno, en la economía formal, no me malinterpreten, no quiero decir que no trabajen. Y en la parte de la seguridad social, ese mismo 20% que está en la economía formal, le descuentan seguridad social a un precio muy elevado, en donde tenemos 1 millón y tantitos de asegurados, en donde de nuevo tenemos servicios que están colapsados, hay servicios que tienen colas de espera larguísimas, y de nuevo parece que el problema es no solucionable. Pero quizás la imagen es esta, es fraccionado, y eso nos genera ciertos temas. Hablando financieramente, ¿ustedes saben cuánto invierte Guatemala en salud? En su en su porcentaje del PIB. 1.62 aproximadamente. Eso es malísimo. Según la OECD, un país en una buena salud, no que toda su población esté sana, pero debería invertir un 8% del PIB. Estados Unidos invierte 14% del PIB. Ahora hay otros temas que hacen la salud demasiado cara, pero Guatemala tiene el 2% del PIB. Y nosotros miramos y que ahora el problema se pone un poquito más complejo, porque vemos que ahora el PIB lo compone 20% remesas. Entonces, no tenemos una fuente de cómo se puede gastar. Y hay otro dato que preocupa más. En los diferentes tipos de gasto hay algo que se llama el gasto que es privado, que son los seguros básicamente, y la medicina privada, que ejercemos muchos de los que estamos acá. La parte pública, que es el gasto específico que se hace en el Ministerio de Salud. Y el gasto de bolsillo, que es el gasto que cada poblador o cada paciente tiene que sacar de su presupuesto para poder efectuarlo. La cifra es preocupante porque del 100% de lo que se gasta en Guatemala en salud, eso incluye público, privado y el gasto de bolsillo, más del 50% es gasto de bolsillo. ¿Y esto por qué es preocupante? Porque quiere decir que tampoco estamos generando mecanismos de protección social colectiva, dígase el IX, dígase seguros privados, dígase medicina prepagada, como en otros países que se pueden tener, en donde la colectividad hace que el riesgo se reduzca. Entonces, otro factor que preocupa y que adicional nos da una ventana de saber que en Guatemala la gente gasta de su propio bolsillo para poder curarse. Y obviamente tenemos muchísimos temas más, pero primera parte. Segundo, hay bastantes desigualdades profundas que también se acompañan como el cambio demográfico que tenemos. ¿Por qué hablo yo de desigualdades? Porque así como ustedes ven, y me pareció interesantísimo ver el listado en la página de internet, los casos que están publicando en los pósters, que son casos de primer nivel, diagnósticos de primer nivel de hospitales muy complicados, pero miren el primer bullet. Todavía tenemos muertes por desnutrición. Y esos son problemas de países de vías de desarrollo que no deberíamos tenerlos ya. ¿Por qué? Porque al final tenemos que buscar esas formas de poder atacar estos problemas básicos de la sociedad para poder irlos a avanzar. Y hay muchos proyectos que los están atacando, pero de nueva cuenta tenemos esta parte de los problemas. Y hablando específicamente de su especialidad, creo que no es secreto para nadie decir que la cirugía está, y más, para ser más precisos, la cirugía de calidad está limitada a unos cuantos. Porque si yo me voy a un área geográfica que esté fuera de la capital o de alguna de las principales capitales departamentales, pues probablemente no sé qué tanta calidad pueda tener en la parte de la cirugía. Entonces, no solamente hay restricción de acceso financiero,
sino incluso geográfico. Más adelante les voy a enseñar otra información que es relevante. Tenemos baja inversión en todo lo que es infraestructura sanitaria. Y con esto tenemos más población que tiene más años, que tiene más enfermedades y que necesita más atención regular. Y aquí el tema es, ¿qué queremos? ¿Fortalecer el tercer o cuarto nivel o mejor fortalecer el primero? Creo que aquí la respuesta es bastante obvia como para poder generarlo. Y para ponerle el quesito encima de la tostada del problema, tenemos una triple carga de la enfermedad. Antes era una transición epidemiológica entre enfermedades agudas y enfermedades crónicas, pero ahora sumémosle el tema de que ya hay enfermedades que se están generando por el impacto y pues, del cambio ambiental. También tenemos muchísimos problemas de salud mental. Sin ir tan lejos, ya en un estudio que fue publicado, creo que el año pasado o hace 2 años, bueno, aquí está el doctor Pearson que nos puede ayudar en Costa Rica, pero Costa Rica es uno de los países a nivel de Centroamérica que tiene más diagnósticos de enfermedades de salud mental. Y es el país de pura vida, ¿no? Pero son condiciones que están pasando y que debemos ponerle atención porque son los entornos sociales que se están generando alrededor de las poblaciones que dan y que nos vuelven más propensos a tener este tipo de circunstancias, ¿no? Y hay un término que sí lo traigo a colación, que me gusta mucho tratarlo en las pláticas que doy porque es importante traer esta conciencia a todos nosotros que prescribimos los tratamientos. Y es el término de toxicidad financiera. Se utiliza más en los temas oncológicos porque son medicamentos de alto costo, pero este término se refiere a cuando un paciente reduce parte de su presupuesto para llevar su vida cotidiana normal y ya le está afectando para poder llevar toda su vida de carácter normal porque tiene que sacar de esos gastos. Entonces, ¿qué pasa? Deja de pagar un teléfono, deja de comprar carne, por ejemplo, tiene que cambiar ciertos gastos, de ahí donde ya se produce todavía una presión adicional. Tengamos en cuenta que nosotros tenemos, como bien lo mencionaba el doctor, somos el país de la región que más alto vende los medicamentos y los tratamientos también, porque las quimioterapias son caras. Estamos hablando entre 1.200, perdón, las diálisis, perdón, entre 1.200, 2.000 quetzales. Y alguien que no tiene seguro y lo tiene que pagar de su propio bolsillo, díganme si es fácil conseguir 1.200 o 2.000 quetzales cada semana. Yo creo que no. Entonces, igual las quimioterapias. Por eso ven que muchos de los sistemas en la parte de las quimioterapias también tienen un viaje o un journey que el paciente comienza a tocar la parte privada, los seguros, los que tienen seguros, lo logran topar en 1 o 2 quimioterapias y luego se pasan a la parte pública, que es lo que puede generar este sostén y lo que va ayudando para que se puede tener. Entonces, es bueno tener mapeado lo que son los gastos catastróficos y nosotros como gremio también tener esa responsabilidad colectiva, sabiendo de lo que yo estoy prescribiendo puede generarle a una persona este tema de la toxicidad financiera. Existe un estudio de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, por sus siglas en español, que indica que habla sobre la facilidad de las poblaciones en Latinoamérica para poder obtener salud. E incluso tienen una tabla muy interesante, no la puedo incluir acá, pero que Guatemala está entre el top 3 de países que a más del 50% de la población le cuesta más de 30 minutos llegar a un servicio de salud primario. Eso es un problema, porque tampoco tenemos o los estamos motivando para que llegue esta parte de este acceso a la salud que lo pueden tener simple. Ya de final, menciona también lo que les decía del gasto propio de bolsillo, habla también de que 30% de la población en Latinoamérica y en Guatemala principalmente no tienen un acceso efectivo a los servicios de salud. Pero no todo es malo. No quiero que la conferencia se vaya para toda esta parte. Hablemos del tema de la tecnología porque a como estamos actualmente, creo que tenemos una nube bastante irregular sobre todo lo que es inteligencia artificial. Sí nos sirve mucho de lo que estamos haciendo y lo que podemos generar, pero también tenemos que pensar de que si toda esta oferta de servicios que se están generando gracias a la inteligencia artificial tiene una distribución justa y es accesible para todas las personas.
principalmente por los costos, porque tengamos los accesos a internet, porque las personas puedan realmente accesarlos, porque pueden haber tecnologías súper innovadoras y disruptivas, pero si no están al alcance de las personas, ¿para qué funcionan? ¿De acuerdo? Entonces, no todo es malo, porque creo que ustedes se dan cuenta que hay como muchos materiales por fuera y lo que hay que hacer es como construir una casa. Entonces, les quiero poner un primer ejemplo de quién ya se atrevió a hacer una guía, que es el National Health System en Inglaterra. Hicieron una publicación sobre su visión estratégica de cómo se va a desarrollar la salud o cómo se debe desarrollar el National Health System en los próximos 10 años. Y se enfocan en temas que no podrá sonarles muy innovador y muy tecnológico, llamémoslo, que son la parte básica, pero ya lo diagramaron para 10 años. Y ya saben qué quieren ellos en el 2035. Hablan de tener la prevención ya como una de sus columnas principales y hacer responsable también al paciente que cuide su salud. Creo que aquí la mayoría de nosotros hemos visto muchos de nuestros pacientes o muchos trabajadores cuando vamos en el carro nos vamos movilizando hacia nuestros lugares de que su desayuno es un Tortrix y un Raptor y eso no es sano. Cargas de azúcar y carbohidratos vacíos que consumidos de una forma continua les va a causar un daño, ¿cierto? Adicional a esto, porque me gusta esta perspectiva que ellos tienen, porque lo logran colocar justo dentro de esta visión que requiere también un trabajo multidisciplinario, requiere también una conexión entre muchas de las partes que componen este mismo sistema y principalmente requieren de la parte de innovación en donde van detrás del desarrollo de esta medicina personalizada, porque no todo se consume igual en todos lados. De nuevo, este documento se lo recomiendo que lo puedan leer, no es un documento tan largo, son como 60 páginas, pero es muy interesante la perspectiva que dan, porque hay una parte muy fuerte en donde hablan del fortalecimiento de la parte de primer nivel de atención. ¿Por qué? Porque hasta en Inglaterra tienen problemas para accesar a los sistemas de primera atención para una consulta con un médico general. Entonces, es interesante ver esta parte. Y adicional, ayuda mucho para poder entender cómo logran ellos proponer la parte de descentralizar la atención y al mismo tiempo tener una sostenibilidad financiera. Entonces, ¿qué tenemos que comenzar nosotros a plantear en estos cambios y en estos retos y cómo los tenemos que abordar? Primero es comenzar a diseñar los cambios con algo que es muy importante y es replantearnos la forma en cómo lo estamos financiando. Teniendo en cuenta, como decía el doctor Aragón, y algunos colegas me han hecho la broma, pero a mí que me tocó pasarme al lado oscuro desde muy joven en la carrera, no es tanto que el médico aprenda, sino de verdad es hacer una reconfiguración completa de cómo pensamos como médicos y meterse en esa parte administrativa y agarrarla y entender que si la parte financiera no la cambia alguien que logra entender toda esa parte de la conexión del sistema, no va a cambiar. Podemos llevar 40, 50, 60 años, no va a cambiar. Y por eso es de que no solamente hay problemas en Guatemala, hay problemas en todos los sistemas de salud de Latinoamérica. Por lo mismo, porque estas dos áreas están muy alejadas. Y tenemos que buscar la forma de cómo incluirlas, desde los pensum de medicinas hasta otras muchas estrategias. Tenemos que involucrar también los modelos de atención territorial porque se le coloca demasiada carga a todo lo que es el sistema de salud rector centrado y ante una financiación que es específicamente local de un solo lugar, en nuestro caso el Ministerio de Finanzas. Pero también existe una responsabilidad colectiva y comunitaria en donde, por ejemplo, si en una población no están promoviendo que se haga ejercicio, la población es insegura, la gente no puede salir después de las 5 de la tarde porque están asaltando en todos lados, ¿cómo le podemos decir a un paciente, mire, haga ejercicio? No va a poder. Entonces también tenemos que tener esta parte sectorial y geográfica para poder ayudarla. Tenemos también que ayudar a invertir en ese talento humano, porque como nosotros lo tenemos y creo que se repiten, y igual en toda la región, tenemos este talento que llega a las direcciones y a los puestos de decisión
los entrenan y cuando ya están capaces de tomar decisiones y hacer cambios, los sacan y el ciclo se va repitiendo. Y tampoco se invierte para poder retener a las personas que pueden hacer realmente un cambio. Y eso creo que nos ayuda mucho. Finalmente, de nuevo, tenemos que comenzar a apostarle más a todo el tema de la digitalización y entender realmente cómo esta digitalización y cómo esta tecnología puede ayudar a los pacientes. A veces la gente lo ve como algo muy de ciencia ficción, pero hagamos el simple ejemplo. Aquí, es más, les diría, ¿quién no tiene 2 celulares? Porque la gran mayoría ya nos tocó tener en algún momento 2 teléfonos. Y si se van ustedes al interior de la República, mucha gente ya tiene un teléfono celular con internet y saben manejar el Facebook y el TikTok muchísimo mejor que nosotros. Es decir, ya tienen ese conocimiento tecnológico que no es tan difícil. Apalanquémonos, pero para apalancarnos tenemos también que meter el pie en esa parte e intentar conocer cuáles son estas funciones que nos pueden dar estas herramientas para llevarlas a la parte de salud. Recordemos que más allá de la bata, que no solo cura, también puede abrir camino para nuevas ideas. Y ese creo que es uno de los principios de liderazgo básicos que a mi percepción tenemos que seguir manteniendo. Recuérdense, los médicos en las comunidades desde hace más de 200 años son reconocidos como líderes. Ustedes, hasta la fecha hay series en donde cuando pasan catástrofes, el doctor es el que lidera. Y tenemos ese liderazgo social que hay que aprovecharlo precisamente para poder generar todas estas estructuras y para poder ir liderando esta parte de los cambios. ¿Por qué? Porque al final, de nuevo, ¿cuántos médicos están sentados en la mesa de decisión, en el Congreso, para poder venir y decir, vamos a invertir esta cantidad de plata? Comentario aparte, y no lo graben, pero a mí me causa gracia cuando los diputados se van a meter a los hospitales a preguntar, ¿y esto cuánto costó? ¿Y esto qué hizo? ¿Y esto para qué? Es que el problema no es qué se compró, ni qué se gastó. Al final yo diría, qué bueno que se está ejecutando, porque si no le dejaríamos más plata para que alguien más se lo llevara. Pero también hay que entrar en esa conversación de que se ejecute correctamente. La educación al paciente principalmente no puede recaer toda la carga de la responsabilidad financiera con nuestro gremio. Tenemos cierta responsabilidad, pero también el paciente debe hacerse responsable y tiene que ser una responsabilidad colectiva para tener resultados positivos. Y definitivamente tenemos que comenzar a empoderar a las bases. Hay que ir a revisar todos esos pensums de los estudiantes de medicina precisamente no para cambiarles la forma en la que piensan. El estudiante de medicina primero tiene que ser clínico, tiene que aprender a curar al paciente, porque si no aprende a curar al paciente y no aprende qué es lo necesario para curar al paciente, no va a poder pasar por todo ese viaje administrativo para entender qué debe pasar aquí para yo poder atender a mi paciente y con lo necesario para poderlo curar. Creo que lo principal y con lo que les quiero dejar esta mañana es, no hay salud sin visión, tenemos que visionarlo y tenemos que ver hacia dónde vamos, pero véanlo como si el sistema fuera un paciente, está en riesgo, pero no sin esperanza, y creo que estamos en un muy buen punto para que podamos comenzar a trabajar en comunidades, en todas esas partes, en todas esas fracciones que ustedes vieron del sistema, porque podemos ir generando estos guías que nos vayan dando cuáles son los siguientes pasos. De nuevo, los arreglos no van a venir de 2, 3 días, ni van a ser temas que se puedan generar de la noche a la mañana, pero ya es hora que nos sentemos, nos unamos y que comencemos a hacer este cambio juntos para que estos retos no nos agarren desprevenidos y que estemos preparados para lo que viene en los próximos 10, 20 y quizás a los 50 años si llegamos a verlo. Muchas gracias y